Muy bien, estimados compañeros, sobre todo ustedes, alumnos de este centro universitario de la CNG, agradecer la venia del rector Roy Torres Orozco, sobre todo del director de la división, maestro Osvaldo Macías Guzmán. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, estimado maestro Osvaldo, por la oportunidad de estar aquí en este marco del encuentro de ciencias contables y administrativas. Y muy en especial, muy contento de estar con la licenciada Rocío Castellanos, distinguida abogada. Muchas gracias, Rocío, por estar con nosotros. Vamos a darles una breve semblanza de la personalidad que nos acompaña para hablar precisamente del trabajo en casa, el llamado coloquialmente home office, que es muy importante para ustedes para fortalecer sus competencias, aquellos que ya están trabajando, aquellos que ya van por regresar, aquellos que están estudiando y tienen la oportunidad de hacerlo, pues vean qué tenemos. Pues vamos a ver un currículum breve currículum de nuestra expositora el día de hoy. Tenemos a la licenciada Rocío Guadalupe Castellanos González. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara, año 2001-2005. Tiene una maestría en Derecho Constitucional y Amparo con inclinación en Derechos Humanos cursada en la Universidad del Valle de México. Actualmente cursa otra maestría en Derecho Corporativo con orientación en Derecho Colectivo, también en la Universidad del Valle de México. Es de destacar que tiene 15 años como litigante, precisamente expertada en el área laboral. Tiene una gran actualización disciplinar, tiene diplomado en amparo, tiene conferencias en la Casa de la Cultura Jurídica, tiene un diplomado en Derecho Administrativo, un seminario sindical interesante en la CRO, que es un órgano sindical para los trabajadores. Colaboró en el bufete jurídico de la Universidad de Guadalajara, en el Tribunal de lo Administrativo, en fin, tiene una serie de actividades muy vastas. Aquí lo que conviene hacer mención, compañeros, es que es una persona muy preparada, muy dedicada y con gran experiencia en el litigio laboral. Pues sin ni más que agregar, estimada licenciada Rocío, bienvenida a su casa, la Universidad de Guadalajara. CNG, les damos el mejor de los éxitos y seguro que vamos a aprender mucho. Con toda confianza vamos a esperar las dudas, comentarios de los compañeros alumnos, de los maestros, y si hubiera por ahí una inquietud, háganla saber. Aprovechen este espacio para ustedes, alumnos, no se queden con las dudas y aprendamos. Adelante, licenciada, bienvenida. Muchas gracias, muy amables. Les agradezco mucho la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes los conocimientos que he adquirido a lo largo de mi experiencia profesional. Les agradezco su presencia y la invitación. El tema que les voy a exponer el día de hoy es el trabajo desde casa. Este es un tema novedoso para nosotros, los litigantes en materia laboral, ya que es una figura que se incluye a partir del año 2012 en la Ley Federal del Trabajo. Sí había antecedentes de que se permitía o se veía en fábricas o empresas que había personas que se llevaban trabajo a su domicilio, pero el trabajo en casa tuvo un boom ahora con el tema de la pandemia del COVID, en donde ya hay muchas empresas que han migrado a esta modalidad para efecto de funcionamiento. Les comparto una presentación que hice, es breve, en donde vamos pues a tocar los artículos en donde se contempla el trabajo en casa. Son muy pocos artículos, ya que, como les reitero, es una figura novedosa en la ley laboral y de alguna otra manera se considera un trabajo especial. Se adiciona a esta figura como un trabajo especial. El trabajo en casa también es conocido como home office, teletrabajo, modalidad a distancia, trabajo a domicilio o trabajo remoto, ¿sí? Estos son algunos sinónimos del trabajo en casa. También puedo ver, permítanme. El trabajo en casa se define como un espacio que se adapta, ya sea en una oficina o en algún domicilio por una persona para desempeñar alguna actividad. Este se encuentra regulado en el artículo 311 del Código Laboral, en donde nos define como el trabajo a domicilio. Es el que se ejecuta habitualmente para un patrón, en un domicilio del trabajador o en un local libre a elegir por él. ¿Qué significa esto? Que el trabajador tiene la libertad
de poder escoger en dónde se va a poder instalar para desempeñar la actividad que le fue asignada o el proyecto a desarrollar. Puede ser en un restaurante, puede ser en un café, puede ser en su casa, en su habitación, pero él tiene la libertad de escoger el lugar en donde lo va a poder llevar a cabo. También este trabajo en casa se desempeña sin vigilancia ni dirección inmediata de que proporcione el trabajo. ¿Qué significa? A diferencia del trabajo ordinario que conocemos, que un trabajador se encuentra sujeto o subordinado a las indicaciones de un superior, aquí el propio trabajador es el que se va a comprometer a desempeñar su actividad de manera responsable, asignándose un horario, asignando su jornada, los días que le va a dedicar, pero él mismo va a ser el que va a llevar a cabo la supervisión o la revisión de la actividad que se le asignó de manera personal. No hay nadie que lo esté supervisando, no aplica la figura de que el patrón mande un supervisor al hogar de esta persona o al local en donde se localice desempeñando la actividad para efectivamente ver que lo esté llevando a cabo. Eso queda a convicción propia del trabajador, el desempeño de la actividad asignada. También nos lo define el artículo 311 como que va de la mano con herramientas tecnológicas. Estas herramientas tecnológicas que son de comunicación son las que podría ser como el punto fino a desempeñar por parte del trabajador que tenga la capacidad de algún equipo de computación, algún celular con ciertas características e internet para que él pueda estar desempeñando la actividad mediante alguna plataforma o utilizando algún servicio tecnológico. Pero el trabajo en casa sí va de la mano con las herramientas tecnológicas de información y comunicación que en la actualidad tenemos. Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas en el artículo, se regirá por las disposiciones generales de la ley. Esto quiere decir que las condiciones que marca la Ley Federal de Trabajo van a aplicarse de igual forma. Van a tener derecho a un salario, a un horario de trabajo, a una jornada de trabajo, al pago de prestaciones como lo pueden ser aguinaldo, vacaciones, prima vacacional. También tienen derecho a seguridad social, a Infonavit, muy independiente a que el trabajo lo lleve en el domicilio o local que escoja el trabajador, va de la mano con las prestaciones que la Ley Federal del Trabajo contempla para un trabajador. ¿Sí? Tenemos varios artículos, incluso hay un capítulo especial en donde lo contemplan de manera particular. Sería el capítulo 12. En este capítulo nos marcan su definición como tal, nos marcan las características y definen quién es el patrón. En este caso también el convenio el cual deberá llevarse a cabo entre el trabajador y el patrón, ya que el trabajo en casa puede desempeñarlo tanto un gerente, un contador, como una persona de producción. Puede aplicar siempre y cuando las condiciones del local que proporciona el trabajador permitan desempeñar la actividad en el domicilio que escoja. Entonces, estas actividades deben de estar conveniadas entre el patrón y el trabajador, y en este caso, en ocasiones, cuando el patrón venda la materia prima al trabajador o el objeto de la actividad de trabajo al trabajador para posteriormente volverlo a adquirir ya procesado, se define también como domicilio en casa. No tendría una naturaleza diferente que no fuera una relación laboral. Ok, licenciada, si me lo permiten, una precisión para los compañeros estudiantes y estudiosos de la materia. Usted mencionó código laboral, pues como buena litigante, algunos lo sabemos, pero los que no saben, compañeros, estamos hablando de la Ley Federal del Trabajo. ¿Es correcto, licenciada? Nomás sí, correcto. La Ley Federal del Trabajo. Perfecto, gracias, continuamos. Ok. También en la Ley Federal del Trabajo nos marca el artículo 313 que si dentro del domicilio o local que el trabajador selecciona para llevar a cabo la actividad que el patrón le asignó, lo ayudan los miembros de su familia, también ellos se les da la calidad o se les considera trabajadores a domicilio.
Entonces, sí es una figura muy amplia en este caso, ya que si yo en mi domicilio desempeño no solamente yo la actividad del centro de trabajo, sino también mi familia, ellos de igual forma están generando un trabajo para la persona que contrató la actividad, ¿sí? En el artículo 314 de la Ley Federal de Trabajo nos define cuál sería el patrón. En este caso, la figura de patrón consiste en que es la persona que le suministra el material de trabajo, los útiles o las herramientas que necesitan para desempeñar la actividad. No podemos alejar el concepto de patrón de este punto, ya que uno puede desempeñar actividades de diferente manera, pero sí es importante precisar que si a mí el patrón me da una computadora, una impresora, un acceso a internet, o por ejemplo, me da material a destajo, cortes, costuras, algún tipo de artículo que yo pueda trasladar a mi domicilio, él será el patrón por entregarme tanto las herramientas de trabajo como el material que ocupo. También las herramientas de trabajo se pueden encontrar en los centros de trabajo, pero esto no significa que el trabajo en casa no se pueda desempeñar en el domicilio, siempre y cuando así la naturaleza del empleo lo permita. Entonces, si a mí un patrón me entrega útiles o herramientas, eso me permite a mí poder desempeñar el trabajo en casa y esta persona que me entregó a mí el material se convertiría en mi patrón. Sácame de la cosita. Sácame de la. Ok. La figura de home office tiene como una... Muy bien, compañeros, al parecer hubo por ahí una cuestión con el internet. En unos momentos estará por ahí reconectándose la licenciada Rocío para retomar la interesante conferencia que estamos llevando a cabo. Recuerden ustedes que es muy importante, perdón que la tengo en la línea, vamos a ver qué se pasa. ¿Perdón? Perdón, adelante, adelante, licenciada. Una falla técnica, discúlpenme. Sí, no se preocupe. Perdón, sí me asusté. Ok. El trabajo en casa también lo podemos ver en otras legislaciones internacionales, en donde ya hay otros países como Argentina, Colombia y Chile, en donde ellos ya tienen un poco más de avance en esta modalidad. Entonces, es una estrategia que se está abordando y se considera como una situación más para remediar la congestión urbana o los problemas ambientales. El trabajo en casa, ¿qué beneficios podría tener para una empresa? En este caso, los beneficios que nos podría permitir la empresa. Sí. Okay. Permitiría al trabajador la mayor autonomía sobre su tiempo o su horario. Esto quiere decir que él podría tener la flexibilidad de estipular el horario de la jornada de acuerdo a las necesidades habituales que presenta. También el ahorro del tiempo que tendría al desplazarse de un domicilio a otro, ya que en promedio, bajo estadísticas, se invierten casi 590 horas de traslado del domicilio particular del trabajador a la empresa para poder desempeñar sus funciones. Entonces, este ahorro en el tiempo beneficiaría a los trabajadores para poderlo utilizar en otra actividad. También se considera que aumenta la productividad, ya que al momento de que el trabajador acondicione un área de trabajo, tenga un lugar en específico, ese ambiente estimula su ánimo y mejora su calidad productiva. Genera menos gastos personales para el trabajador. ¿Qué significa?
que de alguna otra manera él ya no tendría, al estar en su domicilio, él podría disponer de todas las herramientas de su casa, de la comodidad de su casa, y no tendría gastos superiores a los que normalmente podríamos tener, que si tuvo algún detalle, que tiene que tomar algún transporte para llegar más rápido, que tuvo algún imprevisto o que requiere invertir más tiempo en el trabajo y va a comprar alimentos para poder cubrir esa jornada. Al momento de trabajar en home office, esta figura le generaría un ahorro en sus gastos. También en el gasto de transporte, no gastaría ni en gasolina o en transporte público para poder llegar al centro de trabajo. Genera un mejor equilibrio en la vida laboral y familiar, ya que al momento de que él tiene la disponibilidad y la flexibilidad de sus horarios, el trabajador puede manejar de alguna otra manera su agenda para poder cumplir su vida laboral y convivir con su familia. También le permitiría a él disponer de algún tipo de capacitación o mejora en su actividad, ya que le daría el tiempo para poder estudiar o, en este caso, tomar algún curso de capacitación y adiestramiento para mejorar su actividad profesional. El home office también es una estrategia de contingencia urbana, ya que al momento que las personas dejan de desplazarse de un lugar a otro, las congestiones viales disminuyen. Entonces, de alguna otra manera, beneficia y a los problemas ambientales, porque se genera menos contaminación, menos basura, menos smog, y de alguna otra forma eso se ve reflejado y mediante estadísticas ya se ha documentado. Esta modalidad también se encuentra regulada en otros países, como ya les comentaba, ellos tienen un poco más de avances en este tema. Las desventajas que puede tener el trabajo en casa. Estas desventajas pueden existir ya que en el momento de que el trabajador no cuenta con una supervisión, él puede disponer del tiempo a su conveniencia, y quizás si se le pactó o se pactó con la empresa 4 horas diarias de actividad, él, al no tener un control remoto de este desempeño de actividades, puede que no llegue a cumplir con el horario o no llegue a cumplir con la actividad asignada o el proyecto a desarrollar. Entonces, este es un tema que las empresas tienen que depurar o controlar para que efectivamente el empleado desempeñe el horario pactado o acordado, o en su defecto lleve a cabo el proyecto para que pueda, pues, cumplir con las exigencias de que puede tener la empresa. También, al momento de que un trabajador lleva a cabo el home office en su domicilio particular, esto lleva que puede haber dentro de la casa diferentes distracciones. Entonces, él tendría que tener cuidado con ese punto, ya que el que alguien vaya y le toque la puerta, le suene el teléfono, sí retiraría su atención dentro del trabajo que está desempeñando, y eso también le generaría un perjuicio al patrón para efecto de que lleve a cabo las actividades asignadas. Otro problema que tenemos específicamente en nuestro país es la deficiencia tecnológica que muchos mexicanos tenemos, como por ejemplo el acceso a Internet, el acceso a herramientas tecnológicas como computadoras, celulares, que tengan ciertas características que sean eficientes y que nos permitan poder compartir información, conectarnos en videoconferencias, en llamadas. Entonces, al tener este problema, sí es un tema a vencer por parte de las empresas, cómo resolver las deficiencias tecnológicas que existen en nuestro país para poder desempeñar a cabo la actividad profesional o la actividad laboral asignada. La falta de espacio en el domicilio del empleado. Es recomendable que el empleado tenga un área específica para que lleve a cabo la actividad asignada. En este punto, sí es necesario resaltar que si es una persona que va a llevar trabajo de escritorio, pues que tenga un área limpia, un espacio adecuado, una impresora, servicios tecnológicos, para que él pueda llevar su actividad y que esa área sea exclusiva para desempeñarlo. Porque en dado caso, si él tuviera el tema de estarse trasladando de un lugar a otro, habría momentos en los que no tendría la herramienta necesaria suficiente para poder desempeñar la actividad. Y lo mismo se ve en el sector productivo.
Si es una persona que lleva a cabo una actividad de manufacturación, necesita tener un área con todas las herramientas que va a utilizar para poder llevar a cabo ese proceso. También, en este caso, para las empresas que comparten información, que desarrollan software, que manejan algún tipo de información que debe tener un trato de confidencial, tienen en su mayoría ataques cibernéticos. Entonces, esto les hace vulnerables y les afecta comercialmente. Sí es importante, en este caso, que las empresas que manejen este tipo de esquema tengan algún tipo de seguridad cibernética para proteger la información que están compartiendo de sus empleados que están en un domicilio distinto y de manera remota hacia la empresa. Entonces, eso serían como las desventajas que podrían existir en el modelo del home office en la actualidad. Ahora voy a pasar a la jornada laboral. La jornada laboral promedio en un tema de un trabajo habitual es de 48 horas diurna, 7 horas y media mixta y 7 horas nocturna. En este caso, en el home office, se puede especificar una jornada de igual manera o un horario por proyecto a desarrollar. Este horario como tal se tiene que desempeñar con 6 días laborales y un día de descanso, y la jornada máxima que pueden desempeñar sería de 8 horas diarias en el caso de ser diurna. Ese es el horario máximo que puede desempeñar, teniendo derecho a media hora de descanso dentro de una jornada continua. Si fuese 8 horas diarias, él tiene media hora de descanso y puede disponerla para descansar o puede disponerla para consumir sus alimentos. Pero la jornada continua tiene esa característica. Si la jornada se pactara por hora, obviamente en este caso no aplicaría la media hora de descanso y solamente desempeñaría la jornada tal y como se estableció. Si fueran 3 horas en la mañana o 4 horas durante el transcurso del día o 5 horas en determinado horario para alguna actividad, ese horario también se tiene que pactar mediante un convenio y sería la jornada laboral especificada para el home office. Dentro de esta jornada también tenemos los días laborales. La ley laboral nos marca que tenemos que elaborar 6 días a la semana y gozar con un día de descanso. Este día de descanso debe ser con goce de sueldo. Entonces, la jornada promedio es de lunes a sábado y el día de descanso, por sugerencia, es el día domingo. En este caso, si el día domingo no se descansa, se adicionaría una prima dominical. También es importante destacar que dentro del horario del home office cabe la posibilidad de que se genere tiempo extraordinario. Si se genera tiempo extraordinario, se tiene que de alguna manera respaldar para poder requerir su pago, se tiene que documentar este horario de esta jornada extraordinaria y la jornada extraordinaria se va a pagar adicional al salario que habitualmente percibiría el empleado como una prestación extra. De las primeras 9 horas de tiempo extraordinario se pagarán a una hora ordinaria más una adicional al 100% y mayor a 9 horas se pagarían a una hora ordinaria más un 200%. También en el home office aplica el pago del tiempo extraordinario. Es una obligación inherente al patrón proporcionar las herramientas de trabajo, los equipos, los materiales de trabajo a distancia, incluyendo los elementos de protección para el personal. En este caso, también el trabajador se vería obligado a utilizar las herramientas que le proporciona el patrón y el equipo de protección que se le da. Es muy habitual o es usual que los accidentes de trabajo sucedan porque el trabajador es omiso a utilizar equipos de protección, ya sea algún tipo de gogle, guante, uniforme, pero en el home office también aplica. Si el trabajador se dedica a una actividad que implica algún riesgo profesional, él debe de tener a su alcance el equipo de protección personal para efectos de cumplir con la actividad y tener esas herramientas para poder desempeñarlas.
En el caso de personas que lleven algún tipo de actividad que no sea de producción, ellos deberán tener a la mano internet, servicio telefónico y el mantenimiento necesario a los equipos para efecto de que puedan estar en constante comunicación o trabajo. Si se le entrega una computadora, pues obviamente la computadora debe de tener algún tipo de mantenimiento, reparación, antivirus. Si fuese algún servicio de internet, pues que el internet sea constante, sea de alguna buena calidad para que si hay videollamadas, conferencias, pueda estar presente el empleado y pueda participar dentro de sus actividades. Exacto. Otro punto que sería interesante señalar es que esta figura se encuentra regulada y no solamente va a aplicar el trabajador con el patrón en esta relación, también la Secretaría de Trabajo va a intervenir para efecto de regularizar y poder llevar a cabo el debido funcionamiento. La Secretaría de Trabajo tiene una área en específico que se llama Inspección de Trabajo. Esta área se encarga de llevar a cabo la supervisión de las características de un centro de trabajo, de las medidas de seguridad e higiene que debe de tener un centro de trabajo y de las capacitaciones y adiestramiento que tiene que proporcionar el mismo. En este caso, Inspección de Trabajo va a fungir como un auditor. Él se va a encargar de revisar que la relación de trabajo que existe entre el patrón y el trabajador esté documentada. Se le impone al patrón la obligación de mantener unas bitácoras en donde éstas deben de estar debidamente selladas y aprobadas por la Secretaría de Inspección de Trabajo, en donde va a proporcionar la información de sus empleados. Va a tener que señalar el nombre completo del trabajador, va a tener que señalar el domicilio, sus generalidades, la actividad que va a desempeñar, el periodo de la vigencia de dicho acuerdo, el horario y los días que va a laborar, las actividades en conjunto que se van a manejar y las instrucciones y reportes que deben de conformarse dentro de la actividad. También pueden utilizar los medios electrónicos sincrónicos y no sincrónicos para tener comunicación entre el trabajador y el patrón, y esto tiene que estar documentado. La Secretaría va a requerir al patrón para efecto de que en un término proporcione dichos libros, dichas bitácoras, para poder supervisar el trabajo en casa de los empleados. También entre el trabajador y el patrón debe de existir una libreta. Esta libreta va a ser una libreta de trabajo, así se le denomina por la ley, libreta de trabajo, la cual va a tener las mismas características que el libro de registro. Va a estar sellada por la Secretaría de Trabajo, va a estar supervisada por la Secretaría de Trabajo y esta debe de contener las actividades que desempeñan y se comparten entre el trabajador y el patrón. En dado caso que llegara a faltar la libreta de trabajo o el libro de registro, eso no priva al trabajador de los derechos que le corresponden por desempeñar un trabajo en casa. La ley marca que puede ser de manera verbal la relación laboral o de manera escrita. De igual forma aplica esta regla para el trabajo en casa, que puede ser de manera escrita mediante la libreta de registro y la libreta de trabajo o de manera verbal. Y en dado caso de no existir estos, el trabajador va a generar los derechos que la ley tiene implícitos. Okay. También nos marca que el área de inspección de trabajo deberá tener un registro de patrones que se dediquen a proporcionar el trabajo en casa. Esto lo hacen con una finalidad de regular, porque muchas veces se considera que es un trabajo informal y de alguna otra manera hay patrones que evaden sus obligaciones laborales. Al decir, yo te entrego a ti el trabajo en tu casa para que tú lo desempeñes en tu domicilio, tú tienes tus propias herramientas, tú te las arreglarás como tú quieras, tú vienes y me traes a mí el material concluido y yo te voy a pagar una vez que me traes el trabajo concluido.
En este caso, esta figura ya no va a poder aplicar porque la ley lo regula y lo regula mediante un registro de patrones que se dediquen a proporcionar el trabajo en casa, en donde estos patrones tienen que proporcionar su información, tienen que decir su domicilio, cuál es la actividad que están subrogando para desempeñarla en casa, tienen que decir quiénes son las personas que trabajan para él, sus domicilios, las actividades que desempeñan, para efectos de que sea regulada esta relación. La ley ya no está permitiendo que el trabajo en casa sea un trabajo informal en donde pueda el trabajador sentirse vulnerable o expuesto a ya no tener un beneficio de prestaciones tanto en especie como en dinero por desempeñar la actividad. Ahora con el registro de patrones se regula esta figura y se impone la obligación al patrón de proporcionar tanto los derechos laborales que tiene el trabajador como la información hacia la Secretaría de Trabajo para que ellos vayan regulando. El trabajo en casa tiene una característica muy, muy singular. Un empleado puede tener 1, 2 o 3 patrones y estos tienen las mismas obligaciones. Si, ejemplo, un trabajador desempeña 3 horas diarias para diferente patrón, por ese horario se convierte en su patrón y se obliga a darle los derechos laborales a los que tiene, los derechos laborales que genera por desempeñar la actividad. Entonces, en base a esto, el trabajador puede recibir 3 salarios, puede recibir el pago de Seguro Social y de Infonavit por 3 diferentes personas que fungen como patrón, toda vez que el trabajo y el horario que se estipule entre las partes lo permite. Entonces, en el artículo 314 de la Ley Federal del Trabajo podemos encontrar esta figura, la pluralidad de patrones que puede tener un trabajador que desempeñe su trabajo en casa. Tiene una prohibición. En este caso, no puede el patrón utilizar un intermediario para tener empleados que desempeñen su actividad en casa, popularmente conocido como el outsourcing. Yo como empresa no puedo decirle a una agencia de contratación, ¿sabes qué? Consígueme 4 personas que me desempeñen un trabajo en casa y tú págales, tú dalos de alta, tú proporcionas seguro social. La figura de trabajo en casa no permite que haya un intermediario entre el trabajador y el empleado. Tiene que ser una relación directa. Entonces, ahí sí tenemos como esa cualidad o ese beneficio y esa característica que al momento de que el trabajador tiene que rendir un informe, tiene que presentar material, pues lo tiene que hacer directamente con el trabajador y no con la agencia que contactó al trabajador para que fuese a desempeñar una actividad. ¿Cuáles serían las condiciones de trabajo que se deben de hacer constar para los empleados en casa? Se tiene que manejar la relación mediante un contrato escrito o mediante un contrato colectivo y este debe de tener el nombre del trabajador, la nacionalidad, el sexo, la edad, el estado civil, el domicilio particular de él. También debe de señalarse el local en donde va a ejecutar el trabajo, la naturaleza de la actividad que va a desempeñar, la calidad del trabajo que se le está pidiendo y la cantidad. El monto de salario que se pacta, la fecha y lugar de entrega y pago del mismo y las demás características que puedan tener la relación laboral. Esto en lo particular, el hecho de que señale el domicilio o el local en donde va a estar el trabajador desempeñado, la naturaleza de la actividad y la calidad y la cantidad del trabajo es una característica del trabajo en casa, es específica para esta actividad. No se puede incluir estas características en un contrato de trabajo de otra naturaleza. Únicamente puede ser para el trabajo en casa, puesto que de acuerdo a las políticas que puede manejar una empresa, debe de tener algún tipo de
de margen de calidad en virtud de que carece de supervisión el trabajador en su domicilio. Entonces, el imponerle dentro del contrato la característica de la calidad del producto y la cantidad de trabajo que debe desempeñar, así como el monto de salario que se le va a cubrir por el proyecto asignado y el local en donde va a desempeñar o ejecutar el trabajador su actividad, es una garantía para el patrón de que efectivamente el trabajador va a poder cumplir con el trabajo delegado. Ok. Dentro de estas características también podemos especificar que las herramientas de trabajo, al momento de que son entregadas al empleado, quedan bajo su guardia y custodia. Él es el responsable de cualquier deterioro o mal uso que se le pudiera dar. El desgaste natural del equipo de trabajo no es responsabilidad del trabajador. Y este tipo de acción debe documentarse. Debe llevarse a cabo mediante la entrega de una constancia o un recibo en donde se le haga saber al trabajador cuál es el material que se le entrega, en qué cantidad se le está entregando, si fuese equipo tecnológico, las características del mismo, las dimensiones, en dado caso, el cuidado que debe de tener para efecto del buen funcionamiento de los equipos, para que no haya ninguna avería, alguna lesión que fuese provocada por negligencia del trabajador. Pero también dentro del contrato se puede especificar la entrega del material, las cualidades del material y las cantidades del material. Si no existiera un contrato individual de trabajo, también nos permite la figura del contrato colectivo. El contrato colectivo también puede regular la relación de trabajo del empleado en casa. El contrato colectivo lo elabora el sindicato al cual se encuentre afiliado el centro de trabajo y él mismo debe de poner las características de la actividad, el salario, la cantidad de material que se le puede entregar, lugares o fechas en los que se puede hacer la recepción, cuántas personas podrían ser las que pudieran cubrir este espacio de home office desde su domicilio, y de esta manera aplicaría de manera general al centro de trabajo. Aquí sí me gustaría resaltar que el contrato individual únicamente especifica las obligaciones del patrón y el trabajador. Y el contrato colectivo especifica las condiciones generales del centro de trabajo. Ahí es de manera total y conjunta. Aplica para todos las condiciones de trabajo de un contrato colectivo. Me sacas de... Ahora sí ya. Bueno, aquí sería como interesante aclarar que el home office, de alguna otra forma, en México, tuvo como entró muy fuerte a partir del coronavirus, en donde un promedio del 70% de las empresas empezaron a subrogar el trabajo al domicilio del empleado. En este caso, hay muchos retos a vencer, ya que se debe de regularizar y conforme vaya generándose la relación de trabajo, se va a poder documentar los avances, los errores, las deficiencias y la forma en la que se debe llevar a cabo el funcionamiento. No hay como una regla escrita. El derecho laboral es una forma es muy flexible. El derecho laboral se maneja, se va formando de acuerdo a la relación laboral que tiene el empleador con el trabajador, pero aquí en este caso la ley le contempla los mismos beneficios al que trabaja en casa que al que trabaja en algún centro de trabajo. Tiene derecho al pago de vacaciones, al pago de aguinaldo, al pago de prima vacacional, tiene derecho al pago de utilidades, tiene derecho también al pago de las indemnizaciones que contempla la ley, en dado caso de que fuese objeto de algún despido injustificado, también el patrón se vería obligado a darle una indemnización. También está obligado el patrón a darle seguro social. Si es un trabajador que ya estaba dado de alta en el seguro social y lo manda a hacer home office el patrón, le puede hacer una actualización
dentro del Seguro Social para efecto de especificar la modificación que se está dando a la relación laboral. Si es un trabajador que desde un principio va a desempeñar como office, pues se generan igual los derechos, el alta ante el Seguro Social y el alta ante el IMSS. No sé si hasta el momento tengan alguna duda. Me parece muy interesante todo lo que plantea licenciada. Vamos a ver si hay preguntas con los jóvenes, pero en lo que nos reflejan las preguntas, voy a preguntarle aquí al maestro Nápoles. Maestro Nápoles, tenemos preguntas de los jóvenes. Es el coordinador de la carrera de contaduría. A ver si nos dice. Maestro Nápoles, ¿te encuentra por ahí? A ver si puede activar su audio, maestro Nápoles. No lo escuchamos. No lo escuchamos al maestro Nápoles. Si gusta, maestro Nápoles, pásame las preguntas vía WhatsApp para yo hacérselas llegar aquí a la licenciada. Bueno, en lo que le hace llegar las preguntas, podemos tocar un tema, bueno, adicional, ya procesal, ya no tanto teórico. La comunicación que tiene que haber del patrón hacia la Secretaría de Trabajo en su área de inspección de trabajo tiene un término. La inspección de trabajo le va a notificar sobre los registros. Él tiene 10 días para proporcionar los libros de las libretas de registro y los cuadernos de trabajo. Y a su vez, la misma dependencia tiene 10 días para contestar. Cuando sean sujetos a una inspección, aquí el término va a cambiar. El patrón tiene 3 días hábiles para entregar lo que requiere la libreta de registro y a su vez dentro de los siguientes 3 días hábiles la Secretaría, mediante el área de inspección, le va a dar contestación y le va a hacer las observaciones correspondientes dentro del material de trabajo que presente, si cumple o no cumple con las características de la libreta de trabajo que la ley, que ellos estipularían dentro de su reglamento o el cuaderno de trabajo. Pero sí es como interesante destacar que sí hay términos para ellos, a pesar que Inspección de Trabajo pues se dedica, no es tanto una autoridad coercitiva, pero sí tienen términos para presentar sus libretas, para presentar sus registros y para hacer las correcciones que se determinen o complementar la información que hace falta dentro de dicho documento. Muy bien, licenciada. Yo tengo una pregunta, licenciada. En base a su experiencia con esta situación del COVID-19, muchas empresas cerraron y estuvo, digamos, el sistema judicial suspendido un tiempo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con el patrón, con los trabajadores? ¿Cuál fue su experiencia? ¿Qué tanta, digamos, despidos justificados, injustificados bajo su lógica? ¿Cómo le fue en ese periodo tan complicado? ¿Qué nos puede decir? Ok, bueno, por el tema de COVID sí hubo muchas empresas que cerraron y muchas emigraron al home office, muchas definitivamente por las características o la naturaleza del empleo tuvieron que hacer un paro laboral. Entonces, sí, las empresas que se vieron más frágiles en esta situación cerraron sus puertas y al momento de que ellos cierran, pues se ven en obligación de indemnizar a sus trabajadores por dejarlos sin empleo sin una causa justificada, ya que el tema del COVID pues, fue decretado una contingencia y no una emergencia. Si fuera decretado como una emergencia, sería una justificación para que el patrón únicamente indemnizara a los trabajadores con un mes de salario, puesto que la situación lo ameritaba. Pero en este caso, al declararse contingencia, realmente obligó a que el patrón llegara a un acuerdo con sus trabajadores de cómo iban a llevar a cabo o cómo iban a seguir laborando dentro del centro de trabajo y los trabajadores, su inquietud era cómo iban a percibir su sueldo, porque realmente la mentalidad de un trabajador está acostumbrado a ir a un centro de trabajo, laborar, generar su semana y cobrar.
Entonces, al momento que ellos ya no van a un centro de trabajo, ya no están dentro de un domicilio de trabajo y ya no están desempeñando una actividad, pues surge la incertidumbre de qué va a pasar conmigo, cuál va a ser mi empleo. Sí hay un cúmulo de demandas fuertes. La Secretaría de Trabajo no cerró, mantuvo guardias. Inspección de Trabajo estuvo supervisando que las empresas que por las características de su actividad tenían que permanecer abiertas, cumplieran con los lineamientos sanitarios que se estipularon. También hubo por ahí recomendaciones en donde modificaran horarios, manejaran 2 turnos de trabajo, de que no fuera una jornada continua, sino que fueran 2 jornadas o 3 jornadas para evitar la aglomeración de personas en los centros de trabajo. Pero la Secretaría mantuvo sus puertas abiertas. E Inspección de Trabajo estuvo revisando, estuvo asistiendo a los centros de trabajo para pues apoyarlos en este tema y que hubiera menos contagios y los centros de trabajo no cerraran. Lamentablemente, los centros de trabajo que cerraron, pues si no tuvieron dinero para poder indemnizar a los trabajadores, se encuentran ahorita en juicios laborales. También la Junta estuvo abierta para recibir demandas, pero sin términos. Los términos empezaron a correr a partir del 28 de julio. Entonces, todo trabajador que fue despedido, que fue privado de su salario, que fue objeto de una reducción salarial por el tema de la pandemia, pudo acudir a la Secretaría a recibir asesoría y en este caso algún tipo de cita para platicar con el patrón y poder regularizar este tema. La verdad que una situación muy complicada, ¿verdad? Y el asunto de una palabra, de decir, pues se declara la contingencia en lugar de una emergencia, pues la verdad que vino a perjudicar a muchas empresas, a los trabajadores. Y así es este asunto, es complicado. Esperemos que mejore la situación, aunque el escenario de la misma enfermedad, la pandemia, está cada día más arraigada. Bien, ya tenemos unas preguntas, licenciada, para ver si nos hace favor de comentar. Por ahí nos dice Elena Soledad, dice, ¿de qué manera puedo avalar a mi patrón que el trabajo que se me otorgó me llevó más tiempo del esperado y esto me hizo trabajar horas extras? ¿Cuál sería su recomendación ahí? Ok, mira, aquí sería muy importante que de alguna otra forma tú avisaras. En este caso, te confirmo que en este momento voy a iniciar con mi jornada de trabajo y posteriormente, cuando hagas la terminación de tu jornada de trabajo, hacer también mención. Sabes que acabo de terminar mi jornada de trabajo o especificar por escrito. Tú me estás pidiendo para el día lunes que te lleve a cabo, no sé, a lo mejor un inventario de notas de venta. En total, yo tengo que desglosarte 400 notas de venta. Entonces, en base a esto, el tiempo promedio que yo calculo para desempeñar esta actividad es esta. Y tú informarle. Aquí, el home office, al no existir una herramienta tecnológica que el patrón implemente, vamos a utilizar pues las herramientas que tengamos a la mano. Ya hay aplicaciones que uno da de alta dentro de su dispositivo para regular el tiempo de trabajo. Uno da de alta en su dispositivo la actividad, empieza el reloj a correr y cuando uno termina la actividad, uno para el reloj. En este caso, dependiendo tu actividad, Elena, que desconozco, si lo tuyo es más manual, menos tecnológico, sí informarle con un mensajito de texto o con un correo electrónico, ¿sabe qué? Ahorita en este momento me siento a empezar con mi actividad laboral y una vez terminada le informas. Acabo de terminar con mi actividad especificada para el día de hoy. Y de esta manera tú puedes tener tu respaldo de tiempo extraordinario. Muchas gracias. En ese sentido, es la pregunta de Montserrat, pero ya nos explicó claramente cuál sería el procedimiento, porque nos dice cómo es que se toman esos registros en trabajo en casa, pues ya nos hizo También, una... Díganos. perdón, también recordarles, en la Ley Federal de Trabajo nos marca en el artículo 320 que ustedes como trabajadores tienen que tener una libreta de registro. En esta libreta va a estar sellada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por el área de inspección de trabajo, y el patrón obviamente va a formar parte de esta libreta. ¿Qué va a tener la libreta? El nombre del trabajador empleado, la nacionalidad, edad, sexo, estado civil, domicilio o local en donde va a ejecutar el trabajo, los días y los horarios para entrega y recepción de trabajo, la naturaleza y la cantidad y la calidad del trabajo, los materiales y útiles
que en cada ocasión se proporcionó para cada actividad y que se utilizaron, también el remanente del material o el útil, la forma de pago y los demás datos o características. Esta libreta la tiene que tener el patrón y el trabajador. Ejemplo, yo contraté a una persona para que me hiciera 5 suéteres. Entonces, le voy a dar la libreta y en esa libreta tiene que venir la información del trabajo que le estoy asignando, los datos de la persona que va a desempeñar la actividad y la cantidad que le voy a pagar. Se va a firmar de recibido, se va a poner el día en la que se va a llevar la actividad y una vez que se termina la actividad, yo voy con el patrón a que me firme de recibido y me pague la cantidad que se estipuló por esta actividad. Esa libreta, les reitero, tiene que estar sellada por inspección de trabajo para que tenga validez oficial. Muchas gracias, interesante el consejo, muy técnico y muy fundamentado. Bien, nos hace un comentario y pregunta Fabiola Ornelas, dice, ¿es correcto que por esto de la pandemia disminuyan el salario por falta de demanda o por la cuestión de que trabajan menos horas? No, no, eso sí es un tema muy político, en donde al momento que nuestro presidente no decreta una emergencia, el patrón se queda con la obligación total de cubrir las prestaciones, el salario íntegro y de alguna manera adecuar cómo va a ser ahora la relación laboral en lo que volvemos a una nueva normalidad. Entonces, aquí el patrón sí se ve obligado a que si no llega a un acuerdo o un convenio con sus trabajadores, debe de cubrir el salario al 100%. Era lo que yo les comentaba, que el patrón puede decir, bueno, vete a tu casa a trabajar, o voy a reducir horarios, o voy a alternar días laborales, pero si el trabajador no está conforme, no está de acuerdo o no lo acepta, no puede haber una modificación de la relación laboral y menos en detrimento del trabajador. Se tiene que respetar el salario del trabajador, se tiene que respetar las prestaciones de seguridad social que tiene y el puesto. También aclarar eso, no porque en un centro de trabajo cierre por temas de pandemia, pues si tú eres gerente o tú eres supervisor, pues ahora te voy a mandar a que seas empacador o a que seas, te pongas a hacer algo diferente al puesto que tú desempeñas. No puedo. Salvo que el trabajador acepte y esto se lleve a cabo mediante un convenio o haya una sentencia dictada por la Junta Local, que en este caso sería un laudo, haya un laudo en donde autorizan al centro de trabajo a reducir el salario y a modificar las condiciones de trabajo. Si no están estas dos opciones, un convenio o un laudo donde lo permite, es ilegal. Este convenio o laudo, ¿dónde se tramita, estimada El licenciada? ¿Qué tiene convenio, que hacer el trabajo? el convenio se tiene que elaborar mediante escrito, ya sea con un asesor particular o en la propia junta local, y debe ser ratificado. Si el convenio no está ratificado, no va a surtir efectos. ¿Nos puede explicar en qué consiste la ratificación? La ratificación es que acudan de manera personal y directa el representante legal de la empresa y el trabajador y manifiesten que ratifican el contenido y la firma del convenio que suscriben. En este caso, el secretario va a dar fe, el secretario de la Junta va a dar fe del acto, van a firmar todos la certificación que va a levantar el secretario y van a depositar copias de sus credenciales de lector y documentos que acrediten el centro de trabajo, el cual va a generar un registro en el archivo general de la Secretaría de Trabajo y va a generar un antecedente legal. La ratificación de un secretario se podría equiparar a la fe notarial, sería como un acto formal, es un acto formal y para que surta valor, en el artículo 24 de la Ley Federal de Trabajo, si no me equivoco, señala que los convenios deben de ser ratificados, si no, no surtirán efecto. Muchísimas gracias. Muy bien, Fabiola, pues espero que de la licenciada te quede más claro este tema que es muy importante. Muy bien, vamos ahora con una pregunta del coordinador de la carrera de contaduría, Francisco Nápoles. Le agradezco mucho su participación. Dice, ¿qué pasa cuando el patrón manda al trabajador, en este caso administrativo, pero no le proporciona las herramientas como pueden ser la computadora y el acceso a internet? Ok, en este caso, al no tener tú todas las herramientas de trabajo, no puedes desempeñar la actividad que te fue asignada. Entonces, aquí tenemos, en el derecho laboral hay dos instancias, la conciliatoria y la procesal. Entonces,
yo te recomendaría agotar la instancia conciliatoria en donde la propia Secretaría de Trabajo te proporciona un área en donde te van a asesorar y ahí se va a exponer tu caso. El patrón está obligado a darte las herramientas, o sea, eso es claro, está obligado a dártelas, pero a lo mejor por desconocimiento o por falta de dinero no las proporciona. Entonces, puedes ir tú a la Procuraduría de la Defensa de Trabajo a pedir una cita para que al patrón se le requiera por derechos laborales y en este caso el tema sería que te proporcione una computadora y acceso a Internet. Si él se llegara a negar, tú podrías demandar la terminación de la relación laboral por causas imputadas al patrón, ya que no puedes desempeñar la actividad para la cual fuiste contratado. Y deberían pasar 30 días. Tienes tú 30 días para hacer esto. Si del día pasando los 30 días el patrón no te da una computadora, no te proporciona acceso a Internet, tú tienes ya adquirido el derecho de demandar la terminación de la relación laboral por causas imputables al patrón. Muchas gracias. Interesante pregunta, maestra Nápoles, muy amable y pues mejor la respuesta que nos ilustra para el caso de muchos administrativos. Muy bien. Vamos ahora con Alekei Lyon, perdón si no lo pronuncié bien, Alekei dice, ¿cómo puedo lograr una transición de trabajo normal a trabajo en el hogar de forma eficiente sin tener contratiempos ocasionados por el cambio de ritmo y forma de trabajo? Okay. Muy buena pregunta. Aquí es como más práctico. Yo te recomendaría primero que dentro de tu local o de tu domicilio escojas un área que va a ser exclusiva de trabajo, que le quites cualquier forma de distracción que pudieras tener, ya sea televisión, equipo de algún audio, algún sonido, teléfono, cualquier tipo de distracción que tú puedas tener. Una vez que tengas un área específica, alejada de cualquier tipo de distracción, mantener los hábitos que tienes, ¿no? De despertarte temprano, bañarte, arreglarte, cambiarte, en dado caso que te pidan algún tipo de etiqueta en tu trabajo, que la conserves, que sigas trabajando tú con la formalidad que habitualmente lo hacías, pero en este caso en tu domicilio. Eso te va a ayudar a poder hacer una transición y mantener los hábitos, porque hay que recordar que este tema de la pandemia es temporal, no es definitivo. Entonces, si tú mantienes los hábitos de despertarte temprano, alistarte como si fueras al trabajo, prepararte tu desayuno, tener un área exclusiva para desempeñar tus actividades, alejar cualquier tipo de distracción, compartir con tu familia o con los habitantes de tu casa que estás trabajando para que no te interrumpan dentro de ese lapso de tiempo que tú dejas para poder laborar, eso te va a ayudar muchísimo a poder llevar a cabo tu actividad y continuar con tu ritmo de trabajo. Perfecto, licenciada. Muchísimas gracias. Interesante pregunta y muy buena. Pues ahora sí que en base a su experiencia, ¿no? Estas recomendaciones para adaptarnos, para transitar de un trabajo en la oficina a un trabajo en la casa. Muy bien. Iván Baltasar nos hace otra pregunta. Dice, si está o no capacitado el trabajador, ¿la ley permite home office a menores de edad? Y si es así, ¿cuáles son las condiciones? Ok. Para la Ley Federal de Trabajo, a diferencia de otras leyes o códigos, la mayoría de edad de un trabajador es 15 años. Antes de la reforma del año 2012 eran 14 años. Ahora, a partir de los 15 años, ya se considera una persona apta para poder laborar y se le dan los derechos como si fuera un mayor de edad. Entonces, un menor de edad a partir de los 15 años puede laborar, ¿sí? Ellos tienen una jornada reducida. Únicamente un trabajador de los 15 a los 18 años debe de laborar 4 horas diarias y también tiene prestaciones diferentes. Ellos tienen derecho a más periodos vacacionales que las personas que ya somos mayores de edad. Entonces, la ley sí permite hacer home office a menores de edad y se le tiene que dar también seguro social. Obviamente la jornada va a ser de 4 horas, tiene que señalar un local o domicilio donde va a trabajar, tiene que dar sus reportes, tiene derecho a seguro social, se le tiene que dar de alta ante el seguro social, tiene derecho a Infonavit, tiene derecho de por cada 6 días de trabajo a un día de descanso, un contrato laboral, y a las indemnizaciones que marca la ley. En dado caso que fuese despedido, pues también tiene derecho a que sea indemnizado.
Perfecto, perfecto, muy bien. Eh, pues ya no hay más preguntas, pero no sé si nos pueda dar sus conclusiones de manera general, licenciada, para cerrar esta interesante disertación, si nos hiciera favor. Ok, bueno. Yo como conclusión, ¿qué les podría aportar? Realmente nosotros no tenemos muchos hábitos a lo mejor adoptados que ya en otros países se ven, como el contar con ciertas características o especificaciones en nuestros centros de trabajo para el funcionamiento. Tenemos el hábito de trasladarnos a un centro de trabajo, de desempeñar la actividad dentro de un centro de trabajo, porque nos programamos de esa manera. Así venimos con esa costumbre desde que se reguló aquí el trabajo en México. Entonces, para los patrones, mi recomendación sería que se hagan llegar de herramientas electrónicas adecuadas, que se hagan llegar de la protección de seguridad cibernética que necesitan para poder desempeñar sus actividades, que sean muy claros en cuanto a qué están pidiéndole al empleado, cuánto tiempo debe de invertir en la actividad, que sea documentada la actividad que va a desempeñar y al momento que proporcionen material de trabajo o herramientas de trabajo, que sea clara la entrega de este material o estas herramientas. Porque posteriormente vienen los detalles de que hay inconformidades por parte de las empresas, de los patrones, hay faltantes, hay pérdidas para las empresas. Y estas pérdidas pues desencadenan también que las empresas tomen decisiones de hacer recortes de personal. Entonces, para los patrones sí sería interesante que optaran ahora con esta modalidad que al fin y al cabo también para ellos les es sano, porque también ellos tienen ahorros al no tener una planta trabajando, no tener el consumo habitual de electricidad o el desgaste habitual o el pago de servicios adicionales a la actividad que desempeñan como mantenimiento, limpieza. Sí es importante que lo valoren. Las herramientas electrónicas y tecnológicas de las cuales se tienen que hacer llegar para poder registrar y documentar la actividad que al empleado se le delega y que esta actividad pueda ser de calidad y en cantidad. Las empresas, mi recomendación es que generen unas políticas de trabajo en casa, que generen las políticas de acuerdo a la naturaleza del empleo para que se pueda desempeñar en el domicilio del trabajador. Perdón por la interrupción, licenciada. En este punto es importantísimo. Eh, Usted acaba de dar en la clave. Tenemos que tener muy buena educación, muy buena cultura de prevención y de organización. Y en el sentido de los patrones de los empresarios, como dice usted, generar unas políticas para establecer qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer dichas actividades, pero esas políticas son unilaterales, pueden estar consensuadas con el trabajador o incluso más allá, deberán estar, como hace un momento mencionaba en el asunto de cuando hay, digamos, una disminución de actividades o en su caso de sueldo, por una autoridad que las esté validando o no, o son unilaterales, es mi duda. Tenemos tres opciones. La primera sería la política que la empresa implemente de productividad, de calidad y rendimiento para el empleado, porque obviamente la empresa pues tiene sus características en específico y sus necesidades para la producción. La otra opción es que de la mano con el sindicato se lleve a cabo dentro del reglamento interior de trabajo del centro laboral las adecuaciones al mismo para incluir la figura de home office y las características generales, no específicas, generales que debe de tener. Pero esto sería de la mano el centro de trabajo, el trabajador, el patrón y el sindicato que lo reglamente ya dentro de la disposición que debe de regir en el centro de trabajo. La otra es que mediante la libreta de registro y la libreta de trabajo que la Secretaría de Trabajo solicita, se vaya documentando la forma en la que se va trabajando. No tenemos como la llave mágica para resolver este tema, pero la experiencia nos dice que cuando vayan saliendo los errores a flote por este tema del home office, van a irse corrigiendo y se van a buscar soluciones por parte de las empresas. Entonces aquí es coadyuvar tanto el área de inspección de trabajo, que es la encargada para este tema de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, el sindicato, que es el que se encarga de regular la relación laboral colectiva de los trabajadores y el patrón generen
sus disposiciones, disposiciones o políticas para que lleven a cabo la implementación del home office de manera eficiente. Sí, la verdad que nos dio un gran tip. Con ese asunto no hemos escuchado esta palabra clave en toda la cuestión, sobre todo en México, el sindicato, que tiene una función importantísima para defender los asuntos laborales de los trabajadores. Ese sería el punto de vista desde el patrón, dejar todo organizado. Y la experiencia, conclusión respecto hacia el trabajador, ¿qué tips nos da? ¿Qué consejos, recomendaciones? Por parte de los trabajadores, mi recomendación, realmente generar un hábito. El hábito forma. Entonces, en este caso, no porque estén en su casa consideren que más tarde lo empiezan a hacer o den prioridad a otras tareas domésticas que puedan tener. Entonces, aquí es importante tener como ese compromiso personal por parte del trabajador de garantizar, de aceptar que tiene que desempeñar una actividad en su domicilio, pero que esta actividad va a ser acorde a las necesidades que tiene la empresa y que él solo va a ser el que va a evaluar la calidad de su trabajo. Entonces, sí es el compromiso personal que debe de tener el trabajador, la conciencia que debe de generar, concientizarse a sí mismo de decir, voy a elaborar mis 4 horas diarias temprano para poder disponer yo de mi tiempo más tarde e inmediatamente termine mi actividad y remitir constancia o información o confirmar que voy a ir al centro de trabajo a entregar el producto que se me está requiriendo para efecto de poder solucionarlo. Pero aquí ya es como una apreciación personal, que haya un compromiso por parte del trabajador de cumplir con la actividad que se le está delegando y conservar el hábito, que piense que va a ir a su trabajo, que piense que lo va a desempeñar en su área de trabajo y que piense que de alguna otra manera él es el que va a calificar y pues obviamente se pida a sí mismo una excelencia en su desempeño, de él mismo valorar cómo lo está haciendo y qué espera como resultado de esa actividad, porque se le paga un salario, pero al fin y al cabo el home office ya es un tema personal. Y fíjese que qué importante recomendación nos acaba de dar, licenciada, porque hablamos de hábitos, hablamos de excelencia, hablamos de modificar las conductas que nos permitan ser más productivos, más eficientes, que de alguna manera esta situación, replanteándola, nos puede llevar a mejores condiciones, siendo propositivos y proactivos. Esto es transitorio, no sabemos cuándo termine, pero va a ser un parteaguas en la historia de la sociedad. Entonces, yo lo veo como una oportunidad para mejorar, para cambiar y que nuestro trabajo hable por nosotros, que no esperemos que el patrón esté encima de nosotros, que saquemos resultados, sino que seamos excelentes en lo que hagamos, desempeñarnos de la mejor manera posible, generar este precedente porque después cuando nos reincorporemos al 100 al trabajo, quizás vamos a tener la necesidad de decir, ¿sabe qué, jefe? Necesito este día para cierta actividad personal. Y si nos desempeñamos con esa actitud que nos mencionó licenciada de excelencia, el jefe va a decir, adelante, tómate la mañana, haz tus asuntos personales porque yo sé que vas al corriente y si hay un pendiente me lo vas a tener al día siguiente. Yo creo que nos llevamos una gran experiencia, un gran conocimiento, la verdad, grandes tips para manejar esto y aquellos pues que tienen la situación muy personal que la reflejaron en sus cuestionamientos, yo creo que van a salir bien librados. ¿Algo más que quiera agregar, licenciada, de esta situación? Nomás como plus para las personas que se dedican al home office. Estadísticamente tienen un ahorro anual de 40,000 pesos al ya no tener que trasladarse a un centro de trabajo. Se ahorran aproximadamente 40,000 pesos en transporte. Y en tiempo horario son 590 horas. Entonces, si el trabajador que está en su casa valora costo-beneficio, realmente sería como un compromiso personal de decir, bueno, pues aquí ya el ahorro, yo ya voy a poder destinar ese dinero a otra finalidad y el tiempo también se le va a poder dar otra utilidad. Entonces es como el plus del home office, que el trabajador pueda disponer de su tiempo, pero también va a ahorrar en gastos, va a ahorrar en tiempo, va a poder administrar y ese es un beneficio que realmente a mi punto personal pues me gustaría conservar, ¿no? Sí, muchísimas gracias. La verdad que ese punto no lo había tocado y pues somos de la División de Ciencias Económico-Administrativas. Tenemos que enfocarnos en el aspecto financiero, económico y usted nos hace una gran precisión.
40,000 pesos en promedio. Imagínense, compañeros, que no pueden hacer como trabajadores. 590 horas dedicadas a estudiar inglés, a preparar mejor sus temas. La verdad que esta situación nos representa una gran oportunidad de tiempo, dinero y esfuerzo. Algo clave que ya mencionamos, que mencionó atentamente la licenciada, es la excelencia, la conducta, la ética, la actitud con la que asumamos todas estas actividades y la verdad que muy interesante. Licenciada, muchísimas gracias por su participación. Compañeros, no se desconecten. Voy a pasarles en un momento el link para su registro, para darle su constancia. Agradecer la presencia del maestro Nápoles como coordinador de la carrera de contaduría, a todos los maestros presentes y sobre todo a ustedes, compañeros. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Espero que hayan disfrutado, hayan entendido algo de derecho laboral y les haya sido de mucha utilidad. Licenciada, de nueva cuenta, muchísimas gracias. Cruciénega, su casa, a nombre del rector Edgar Torres Orozco, del director de la división Osvaldo Macías Guzmán, le damos la más grande de los reconocimientos y agradecimientos por estar con nosotros, y su casa la espera para la siguiente sesión, que esperemos sea pronto. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Aquí estamos. Ahora. Que tenga excelente día. Hasta pronto.